Aquí, ahora sí, damos inicio a la charla El arte de resumir. Primero, bueno, les traigo una actividad que es un juego de memoria. Van a tener 3 minutos para visualizar la imagen, ver como qué elementos hay y tratar de memorizar absolutamente como toda esta imagen o qué es lo que hay, qué aspectos pueden como recordar o que vean como que les llame más la atención. Y después vamos a eliminar la imagen y vamos a comentar qué es lo que recuerdan de esto. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahorita tienen 3 minutos para analizarla. ¿Ok? ¿Qué podrían, cómo me describirían la imagen ustedes? Con esto que vieron, ¿qué es lo que recuerdan? ¿Qué les llamó más la atención? Inclusive pensémoslo en que ustedes me están describiendo esta imagen. Yo no la vi. ¿Ustedes cómo me describirían qué era lo que tenía esta pintura o esta ilustración?
Ok. Habían 18 niños jugando en un parque, no habían adultos, hay un grupo de niños jugando y otros juegan solos, ¿ok? Hay varios árboles y todos están jugando simultáneamente. Ok, muchas gracias, Joan. Ok, habían 3 niños jugando en un juego de mesa, uno con un cometa, dos al escondite, dos a la rayuela, uno sentado en la banca, dos en el tobogán y uno subiendo, que uno en el columpio y otro esperando que termine. Se encontraba un grupo de niños jugando en un parque. Entre los juegos se encontraban volar un papalote, rayuela, jugar escondido, juegos de mesa como el parchís, columpios y deslizarse en un tobogán. ¿Ok? Qué buena memoria tienen. Yo no hubiera como analizado contarlo chiquito, la verdad, como tan detalladamente. Pero bueno, ¿por qué los puse a jugar un juego de memoria eh, corto antes de iniciar? Al igual que cuando estamos tratando de memorizar como qué es lo que vemos en una imagen o cómo podríamos tal vez describir una imagen, en los resúmenes partimos desde lo general hasta lo específico. Entonces, inclusive ustedes lo mencionan, hay un parque, podemos describir como el espacio de la pintura, estamos en un parque, hay árboles, hay juegos, hay muchos niños y ya después, posteriormente, ustedes describen como qué es lo que están haciendo cada grupito de chiquitos o que hay algunos que están jugando en grupos y otros ya solo solitos o así. Entonces, parte del cómo empezamos a hacer un resumen es partiendo desde la generalidad hasta ya algo más específico. Ahora, entre los beneficios de hacer resúmenes para estudiar, podemos resaltar que podemos optimizar tiempo, entonces es muchísimo más fácil estudiar o vamos a ahorrarnos más tiempo estudiando con resúmenes previamente hechos a estar, no sé, releyendo las lecturas desde cero, tal vez lecturas que son como de 100 páginas que son bastante extensas y pesadas, o inclusive releyendo nuestros apuntes de clase, pero donde a veces viene como información extra que realmente es no tan relevante para nuestra prueba. También esto mejora la comprensión del tema, ya que a la hora de estar haciendo resúmenes nosotros podemos verdaderamente saber o comprobar que nosotros sí tenemos claro qué se habla un tema o no sé, si manejamos verdaderamente todos los conceptos, todos los procesos o de qué va como el tema en su totalidad, si de verdad lo entendemos o si necesitaríamos tal vez algún refuerzo o tal vez como hablar con el profesor en el caso de tener ciertas dudas con respecto a algo. Además, que los resúmenes ayudan a reforzar la memoria, ya que realmente no vamos a escribir absolutamente todo lo que el profesor dijo en clase en los resúmenes, sino solamente como los aspectos importantes o palabras claves que nos vayan como o que nos recuerden como qué fue lo que mencionó el profesor en esa clase o en esa lectura que se mencionaba sobre X concepto o proceso. Entre las características del resumen está la imparcialidad. Realmente es algo como muy eh, objetivo lo que se aborda en un resumen. También es claro y preciso, lo que les mencionaba. Nosotros no nos vamos a poner como tan detalladamente a describir todo lo que vimos en un tema, sino tal vez más que todo como ciertos puntos relevantes. Y la última característica es la adaptabilidad, es decir, nosotros teniendo un buen resumen o un resumen bastante elaborado en el sentido de que está bien detallado los puntos importantes, podemos con ese resumen hacer un texto, podemos hacer un ensayo y esto nos va a facilitar o ahorrar inclusive tiempo. Ahora, el proceso de elaboración del resumen consiste más que todo en cuatro pasos. El primero sería la documentación, es decir, leer los documentos, leer la materia, ya saber qué es lo que vamos a abordar en nuestro resumen. Y aquí entraría la planeación, es decir, qué temas, desde qué tema o cuál tema va a ser el principal o el primero
y por qué ese va a ser el primero, y tal vez ya tiene más, tiene que ver tal vez como partiendo desde los conceptos principales o información muy básica hasta ya temas un poco más elaborados donde tenemos que tener el conocimiento previo, que sería de los primeros temas. La textualización ya ahí sí sería agarrar y empezar a escribir nuestro resumen, teniendo en cuenta todo lo que ya analizamos y como el planeamiento que hicimos, tal vez como el borrador a manera de esquema sobre cuáles son los puntos que sí o sí tiene que tener nuestro resumen. Y la adecuación, ya esto sería como resaltar o tener en cuenta cuáles son los aspectos importantes o qué es lo que tal vez tenemos que darle énfasis o inclusive hacer tal vez ciertas notas al margen que podemos, como a veces se nos olvida cuando terminamos un resumen, decir, uy, no aclaré bien qué era este concepto o la verdad es que no se me olvida, no sé, que se les puede olvidar tal vez como la definición de algún concepto o eh, tal vez no tenerla tan clara. Entonces pueden agregar ejemplos, que a veces esto también ayuda más que todo como para quedar como más claro. Y entre las técnicas para realizar el resumen está el subrayado y tomado de notas. Esto ayuda más que todo en lecturas muy extensas o tal vez como en temas complejos que el profesor ya después hace como realmente un análisis un poco más profundo sobre un tema o sobre una lectura. Entonces es ideal tomar estas notas en la clase para a la hora de hacer el resumen, tenerlas como ahí a mano y decir, ah, esto es relevante o esto es importante y que ustedes consideren que debería estar en el resumen. Los esquemas y mapas conceptuales ayudan mucho a la hora de la planeación del resumen. Como les mencionaba, esto podría ser como entonces el borrador de nuestro resumen y ya tener como claro cuáles serían como los conceptos o cuál va a ser el orden del resumen en sí. Luego, la importancia de incorporar ejemplos y casos prácticos. Esto en el caso no sé, se me ocurre que a veces tenemos temas que son un poco más prácticos en el sentido de que no sabemos cómo ubicarlos o necesitamos definitivamente como ejemplificarlo porque puede venir la definición de, puede venir una definición, pero realmente a veces ocupamos como verlo ejemplificado con uno o varios ejemplos para ya quedar como más claros de, ah, sí, este concepto se refiere a esto. Entonces, muchas veces ayuda a agregar ciertos ejemplos cortos, pueden ser igual como para que no tengan como, no se haga tan extenso el resumen. Y utilizar términos y palabras clave. Esto es principalmente igual. El hecho de si alguna palabra o algún concepto que es nuevo, ustedes sienten que no tienen o que se les puede olvidar o que no están como del todo familiarizados, es prudente igual escribirlos y también la implementación del uso de colores. Realmente, bueno, al menos en mi caso, yo soy demasiado visual y sí necesito como utilizar colores en los resúmenes o inclusive en los apuntes de clase, más que todo porque el uso de colores ayuda a que el cerebro como que no sea tan aburrido de leer no sé, 10 páginas en blanco y negro o simplemente así como de un solo color y que sea tan monótono. De hecho, el cerebro no cansa. Esto de hecho cansa como a la lectura y uno no va como a memorizar todo lo que debería. Y bueno, ya les voy a pasar el enlace también. Hay una pequeña actividad sobre eh, el resumen, que ya es poner en práctica como lo aprendido. Ahí está el enlace por el chat y también pueden escanear el código QR.
¿En qué consiste la actividad? La actividad va a consistir en este texto que está acá. Ustedes deben de agregar igual una nota en Parallel y hacer un breve resumen sobre este texto. Y igual para esto tienen 5 minutos.
Queda un minuto y para revisamos. Aquí, no sé si Jan y Juan iban a participar en la actividad también, agregando su resumen. Pues en los comentarios. Ok, no lo había visto, perdón. Está bien, vamos a ver. Y voy a leer primero estos y luego leo el de... Ok, bueno, el texto hablaba sobre la lectura crítica que permite al estudiante la comprensión, cuestionamiento y evaluación del texto, implica la relación del texto nuevo con conocimientos previos, permite la aprobación del conocimiento y se presentan técnicas para resumir como la reflexión, comparación, organización y formulación de preguntas. ¿Okay? La lectura crítica es importante porque permite entender textos y cuestionar la información. La lectura crítica permite potenciar otros conocimientos, valorar y dar validez en argumentos y cuestionar y evaluar la información. El desarrollo de esta capacidad es práctico y durante el estudio académico favorece la autonomía intelectual y el pensamiento reflexivo y hace acceder a información y la transformación del conocimiento. ¿Okay? Y el de José David dice que la importancia de la lectura crítica radica en el cuestionamiento de la información presentada. Mediante esta lectura se relacionan otros conocimientos, se detectan sesgos y se verifica la validez de los argumentos. El universitario no solo será capaz de acceder a la información, también la transformará en conocimiento. Para desarrollar esta capacidad se requiere de diferentes técnicas para elaborar esquemas y comparar fuentes. ¿Ok? Muy bien. Gracias por participar y de hecho bastante claros sus resúmenes y igual vemos que partieron desde lo general, que era el tema principal, que era la lectura crítica y cómo iban separando el texto, por decirlo así, o cómo iban desglosándolo en las ideas principales o cuáles eran la información que ustedes consideraban importante de extraer. Ya para finalizar, les voy a pedir que por favor, igual si pueden llenar un momento. Si pudieran llenar el formulario de asistencia y, bueno, de asistencia no, de evaluación
para mejorar el servicio en un futuro. Y de nuevo, muchísimas gracias por participar en la charla de hoy. Si tuvieran alguna pregunta o algo que tal vez no les quedó del todo claro o que quieren como un poco más que se hable a fondo, pueden igual hacer las preguntas por el chat. Ok, bueno, la pregunta que hace José David es si está mal resumir parafraseando o es mejor resumir a conciencia lo que se recuerda del texto. Es bueno agregar tal vez como parafrasear. Es bueno o es recomendado quizás tal vez como parafrasear a la hora de hacer resúmenes porque son las palabras casi textuales del autor y puede ser que tengamos como verdaderamente, no sé, que estemos tal vez como parafraseando una definición o tal vez como algún proceso que la persona autor está describiendo. Es bueno tal vez como para que quede más claro o como un poco más precisa la definición que sea parafraseando. Sin embargo, igual es bueno que ustedes interioricen como qué es lo que están parafraseando o qué es lo que leyeron. Entonces, realmente no es como si está bien o mal, sino qué es lo que a ustedes les funcionaría más como a la hora de recordarlo o a la hora del examen. No sé si me doy a entender. Porque inclusive a veces podemos decir como las palabras del autor están como muy académicas o muy técnicas, entonces realmente como que no logramos hacer como clic con lo que dice el autor, pero sí entendemos qué es a lo que se refiere. Entonces, en estos casos, quizás sería bueno como que nuestro resumen sea como no con las palabras del autor, sino con las nuestras. Y ya nosotros podamos tener como un poco más claro sobre de qué va el texto. Con gusto. Igual, chicos, me avisan por favor cuando terminan de llenar la encuesta. Ok, muchísimas gracias.